Me llamo Matilde Correa Rieta. Tengo 74 años y vivo sola en una casita angosta de 2 pisos en el Cerro Barón, en Valparaíso. No es una casa bonita ni moderna, y mucho menos silenciosa. Las tablas crujen cuando camino por ellas. El refrigerador hace un zumbido irregular cada pocas horas. Y cuando llueve fuerte, como solo sabe llover en esta ciudad inclinada hacia el mar, el agua golpea con furia los vidrios y se mete por una gotera vieja en la esquina del comedor. A veces, durante las noches más frías, me despierto sin saber si fue un trueno o el recuerdo de la voz de mi esposo lo que me arrancó del sueño. Lo cierto es que, a esta edad, el pasado tiene un volumen que a veces supera al presente. Y eso es exactamente lo que me ocurre ahora, cuando intento explicarte por qué me sentí como si el mundo me hubiera arrojado a la cuneta el día que me dijeron que no era bienvenida en la graduación de mi único hijo. La gente suele pensar que el dolor de una madre viene con gritos o rabietas. Pero no, el verdadero dolor, el que te atraviesa los huesos y te deja temblando por dentro, es el que llega callado, cuando uno ya se ha tragado todas las lágrimas y se sienta frente a una taza de té frío preguntándose: ¿en qué momento dejé de ser parte de su vida? Pero antes de llegar ahí, déjame contarte cómo fue todo desde el principio, cómo construí mi vida en torno a él, a Julián, mi único hijo, mi proyecto más grande, mi mejor inversión, como solía decir en broma a mis colegas cuando aún trabajaba como contadora pública en la Cooperativa Nacional de Finanzas. Fui buena en los números desde joven. Me gustaban por su lógica, por su obediencia. 1 2 más 2 siempre sería 4, sin importar cuán desordenado fuera el resto del mundo. Cuando quedé viuda a los 39 años, con un niño de 9 que apenas entendía por qué su padre no volvería nunca más a casa, me aferré a esa lógica como quien se aferra a una cuerda en medio de una corriente. Trabajé sin parar, tomaba turnos extras, hacía declaraciones de impuestos por las noches, revisaba balances para pequeños negocios del barrio los fines de semana. Cada peso que podía ahorrar iba a una cuenta con su nombre: Fondo Educacional Julián Correa. Mientras mis colegas se iban de vacaciones o compraban autos nuevos, yo me mantenía con el mismo Peugeot destartalado y los mismos zapatos gastados de siempre. No me quejo, nunca me quejé. Yo elegí ese camino con los ojos abiertos. Sabía que si quería que Julián tuviera un futuro mejor, yo tenía que construírselo con mis propias manos, ladrillo a ladrillo. Lo llevé a un buen colegio, privado, con cuota preferencial gracias a una beca que solo se otorgaba si uno garantizaba el resto del pago. Yo lo garantizaba. Aprendí a manejar planillas en el computador solo para poder ayudarle con las tareas cuando no entendía algo, aunque al principio apenas sabía aprenderlo. Fui a todas las reuniones de apoderados, a las ferias científicas, a los partidos de fútbol escolar donde él jugaba en la banca, y aún así me sentaba en primera fila. Fui madre, padre, tutora, cheerleader y banquera. Hice todo lo que se suponía que debía hacer una madre. Y también todo lo que se suponía que nadie le iba a reconocer. Pero yo no lo hacía por reconocimiento. Lo hacía porque me nacía. Con los años Julián se transformó en un joven serio, brillante, algo distante. Siempre educado, eso sí, siempre correcto. Nunca fue grosero conmigo, pero tampoco afectuoso. A veces pienso que en mi afán de convertirlo en alguien fuerte y autosuficiente, le enseñé también a no necesitarme. Se fue a Santiago a estudiar ingeniería comercial. La matrícula era carísima, pero yo ya había previsto ese gasto hacía más de 10 años. Pagué en cuotas, negocié intereses, vendí parte del terreno de mis padres en la región del Maule. Cuando me llamó para contarme que se había titulado con honores, lloré sola en la cocina,
con una sonrisa idiota en la cara, mientras el hervidor chillaba detrás de mí. Conseguí también financiarle un posgrado, esta vez en una universidad privada prestigiosa, donde, según él, todo contacto valía oro. No dudé. Le transfería el dinero cada mes sin preguntar en qué lo usaba. Sabía que estaba invirtiendo en él, en su futuro, en el apellido Correa. El contacto entre nosotros se fue volviendo esporádico. Me llamaba cada vez menos, y cuando lo hacía, era para contarme algo práctico, nunca emocional. Una vez, por ejemplo, me envió una foto por WhatsApp en la que sostenía una llave. «Primer departamento», decía el mensaje. No supe si reír o llorar. No me había contado que planeaba comprar un departamento. No me pidió ayuda, no me dijo gracias, solo compartió el logro, como si fuera un colega. Le respondí con una carita feliz, de esas que no dicen nada. Pasaron meses sin que me visitara. Cuando le pregunté si vendría para fiestas patrias, me dijo que tenía compromisos con la familia de su pareja. Yo no conocía a esa mujer, solo su nombre, Fernanda. Ella nunca me llamó, ni me escribió, ni me invitó a nada. Lo único que sabía era que trabajaba en una agencia de publicidad y que su padre tenía buenos contactos. Según me dijo Julián una vez. Hace unos meses, Julián me comentó que se acercaba su ceremonia de graduación del MBA y que sería algo muy especial. Yo, ingenua, me imaginé en la primera fila, con un vestido azul que ya había separado para la ocasión, aplaudiendo con orgullo. Pasé semanas preparando un pequeño regalo, un reloj de pulsera antigua que había pertenecido a su padre, con una inscripción en la parte trasera que mandé a hacer. Para que siempre recuerdes de dónde vienes. Lo envolví con cuidado, le puse una tarjeta escrita a mano y lo dejé en una repisa del dormitorio, como un amuleto a la espera del día señalado. Pero la invitación no llegó. Ni por correo, ni por teléfono, ni por mensaje. Un domingo, Fernanda me escribió por WhatsApp con una frialdad que me dejó helada. Decía: «Hola, Matilde. Espero que estés bien. Queríamos comentarte que, por temas de aforo y distribución, la universidad solo da 2 entradas por graduado. Lamentablemente, las tomará mi familia. Esperamos contar con tu comprensión. Será grabado en video». Por un momento creí que se trataba de un error. Le pregunté a Julián directamente. «Mamá, es complicado. El papá de Fernanda es cercano al decano, y además fue quien nos ayudó con la práctica. Preferí que ellos vayan. Igual te vamos a mandar el video. Va a ser bonito». Su voz sonaba suave, sin culpa, sin conciencia del golpe. Yo solo alcancé a decir: «Ah, entiendo». Pero no entendía. No entendía cómo, después de haber dado todo, de haberme vaciado por completo para levantarlo, podía quedarme fuera de uno de los días más importantes de su vida. No entendía cómo se atrevía a pensar que un video sería suficiente. Me senté en la cocina con el reloj en las manos y una rabia fría subiéndome por el cuerpo. Pensé en todo lo que había hecho, en todo lo que había sacrificado, y por primera vez en mucho tiempo me permití sentir algo más que resignación. Sentí que no podía seguir siendo invisible. Sentí que merecía estar ahí. No por cortesía, no como relleno, sino porque esa ceremonia también era mía. Y fue entonces, mientras revisaba en línea los datos del posgrado, por pura curiosidad, o quizás por una necesidad de validar mi dolor, que vi algo que lo cambiaría todo. Mi nombre. Matilde Arrieta de Correa. Aparecía en la lista de benefactores institucionales.
en la categoría platino. Sin saberlo, mi aporte había superado el umbral para ser considerada mecenas. Había patrocinado, oficialmente, el programa del MBA de mi hijo, y la universidad, agradecida, me había reservado un asiento especial. Primera fila. Nombre impreso en el folleto. Ahí empezó la segunda parte de esta historia. Pero eso te lo contaré después, porque para llegar a ese momento, primero tuve que entender quién era yo sin él. Y esa fue la parte más dura de todas. El día que me confirmaron que no estaba invitada a la graduación, fue un miércoles por la tarde. De esos grises y ventosos que suelen barrer la costa de Valparaíso, con una violencia silenciosa, como si el cielo mismo quisiera arrastrar consigo lo que ya no sirve. Yo había salido temprano a hacer algunas compras. Pan integral, leche descremada, un poco de mantequilla sin sal, lo justo para la semana. Y al regresar, encontré en el buzón un sobre blanco sin remitente, perfectamente sellado. Me llamó la atención que no tuviera logo ni membrete, solo mi nombre escrito en letra mecánica. Matilde Correa Arrieta. Lo abrí mientras aún sostenía la bolsa de compras con la otra mano. Y lo primero que noté fue el papel grueso, elegante, como los que se usan para tarjetas de boda o invitaciones formales. Dentro había una breve nota impresa, firmada por la Oficina de Coordinación de Eventos de la Universidad. Me agradecía mi valiosa contribución como benefactora institucional. Me invitaban cordialmente a la ceremonia de graduación de los estudiantes de posgrado de la Facultad de Negocios. Y me informaban que, como parte del programa de reconocimiento, tendría reservado un asiento en la fila de honor, junto a otros mecenas. Agradecían además mi compromiso con la excelencia académica. Volví a leer el texto 1, 2, 3 veces. No había error. Me estaban invitando a la misma ceremonia de la que Julián y su pareja me habían excluido con tanto tacto como frialdad. Me senté con cuidado en la silla del comedor, dejando las bolsas a un lado sin preocuparme de si el pan se aplastaba o si la leche se quedaba tibia. Solo sostenía la invitación entre las manos, intentando descifrar qué significaba realmente. Había algo profundamente irónico en que la universidad, sin conocer mi rostro, sin saber mis sacrificios, reconociera en mí un valor que mi propio hijo había descartado sin el menor conflicto. Y mientras esa idea crecía en mi mente como una hiedra inesperada, sentí por primera vez en años una mezcla confusa de rabia, dignidad y algo que casi parecía alivio. Ese mismo día, más tarde, me llamó Julián. No para contarme sobre la ceremonia, ni para preguntarme cómo estaba. Solo para avisarme que, como me imaginaba, ya estaba todo listo para la graduación. Su tono era ligero, casi jovial. Me habló del traje que había mandado a confeccionar, de las fotos que iban a tomarse, del cóctel posterior. Yo lo escuchaba en silencio, sin interrumpirlo. En un momento le pregunté directamente: ¿y vendrán los papás de Fernanda? Hubo una breve pausa antes de su respuesta, apenas perceptible, pero suficiente para confirmar lo que ya intuía. Sí, dijo. Ellos han sido muy importantes para que todo esto resultara bien. Además, el papá de Fernanda tiene vínculos con uno de los miembros del comité del programa y nos ayudó con la práctica profesional. No mencionó mi ayuda. No mencionó mis transferencias mensuales, ni los años en los que estiraba el presupuesto hasta dejarlo sin aliento. No habló de los fines de semana en que, mientras otros descansaban, yo preparaba balances para microempresas con tal de seguir enviándole dinero a tiempo. Solo colgó con una frase cordial: va a ser un día muy especial para nosotros. Ya te mandaremos las fotos. Nosotros. Esa palabra fue la daga
nosotros ya no me incluía. Me quedé sentada en la misma silla, sin moverme. Afuera, el viento silbaba entre las rendijas de la ventana del lavadero. Dentro, el reloj de la pared marcaba el paso del tiempo con esa obstinación cruel que solo notamos cuando deseamos que se detenga. Miré la tarjeta otra vez. Me invitaban no como madre, sino como patrocinadora, como una figura lejana, institucional, que había cumplido un rol económico y nada más. Pensé en no ir. En quedarme en casa, abrir una botella de vino barato y brindar sola por los años perdidos. Pero algo dentro de mí, algo que se había mantenido dormido durante mucho tiempo, empezó a estirarse con lentitud, como un animal herido que comienza a levantarse. Esa noche apenas dormí. Di vueltas en la cama como hacía años no me ocurría. Las imágenes se mezclaban en mi cabeza. Julián de pequeño, con su mochila más grande que él, cruzando el umbral de su primer colegio. La carta de aceptación a la universidad que guardé como si fuera un trofeo mío. Las navidades en las que le regalaba. Libros porque no alcanzaba para más, y él fingía entusiasmo con una madurez que me conmovía y me hería al mismo tiempo. Y ahora, el rostro de Fernanda, que apenas conocía por fotos en redes sociales, sentada en mi lugar, aplaudiendo una ceremonia a la que yo había sido borrada, como si no hubiera tenido ningún mérito. La mañana siguiente me levanté temprano. Me vestí con un pantalón negro y una blusa blanca, y tomé un colectivo hasta la universidad. Quería confirmar que no había error, que esa invitación era real, tangible, legítima. En la recepción me atendió una joven con un tono amable, pero distante. Le mostré la carta. Ella revisó el sistema. Asintió y me entregó una credencial con mi nombre y el rótulo: patrocinadora institucional, invitada de honor. En ese momento sentí una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. Nadie me había preguntado por mi hijo. Nadie sabía que el joven que se graduaría ese día con honores era el mismo que me había cerrado la puerta. Para ellos, yo era solo una mujer generosa que creía en la educación. Regresé a casa caminando, despacio, con la credencial guardada en el bolso como si se tratara de un documento sagrado. Al llegar, preparé un café y me senté a pensar qué haría. No se trataba ya de venganza ni de reclamos. Había algo más profundo en juego. Mi dignidad. Mi lugar en el mundo. Y ese lugar no podía ser asignado por nadie más que por mí. No ir sería dejar que la historia la escribieran otros. Ir, en cambio, sería reclamar el sitio que me correspondía. No como madre humillada, sino como la mujer que hizo posible ese título, esa ceremonia, esa vida. Durante los días siguientes no le mencioné nada a Julián, ni a nadie. Callé, observé, tomé decisiones. Busqué en mi closet un vestido sobrio pero elegante. Saqué los zapatos de cuero que solo usaba en ocasiones formales y llevé al sastre una chaqueta azul marino que me había quedado grande desde que bajé de peso. El reloj de su padre seguía en su caja, sobre la repisa, como un testigo mudo de lo que estaba por suceder. La mañana de la ceremonia me levanté antes del amanecer. Me duché, me vestí con calma. Me maquillé con manos temblorosas, pero firmes. Antes de salir, me miré en el espejo del pasillo. No vi a una anciana, ni a una víctima, ni a una madre desechada. Vi a una mujer de rostro sereno, espalda recta y ojos que habían visto demasiado como para seguir pidiendo permiso para existir. Tomé la invitación, la credencial y el pequeño paquete con el reloj. El taxi me dejó frente al auditorio principal. Había globos, flores, fotógrafos, música instrumental. Familias enteras se sacaban fotos con sus graduados, abrazándose, riendo.
celebrando. Pasé entre ellos sin mirar a los lados, mostrando mi credencial a los organizadores, que me guiaron con respeto hasta la entrada reservada para invitados de honor. Nadie me preguntó a quién venía a acompañar. Nadie supo que yo era la madre de uno de los mejores egresados del año. Nadie sospechó que estaba allí sin el consentimiento de mi hijo. Y mientras tomaba asiento en la primera fila, con vista perfecta al escenario, sentí cómo algo en mí se acomodaba, se reparaba, se afirmaba. No me habían invitado por amor, ni por cariño, ni por deber. Me habían invitado porque lo merecía, porque sin mí esa ceremonia no existiría. Y aunque él aún no lo sabía, yo estaba ahí para recordárselo. Lo vi subir al estrado, con su toga negra y su rostro serio. Vi cómo Fernanda le tomaba fotos desde la otra punta del auditorio. Vi cómo la decana pronunciaba su nombre con énfasis, agradeciendo a todos los benefactores que hicieron posible ese día. Mi nombre estuvo entre ellos. El micrófono lo dijo en voz alta. Gracias a doña Matilde Arrieta de Correa por su invaluable aporte al programa de maestría. Julián levantó la vista. Sus ojos se cruzaron con los míos. Fue solo un segundo. Pero bastó. Bastó para saber que me había visto. Bastó para que supiera que no estaba muerta, ni olvidada, ni ausente. Estaba ahí. Silenciosa, digna, intacta. Y no había nada que él pudiera hacer para cambiar eso. Lo que ocurrió después de esa ceremonia no fue inmediato. No hubo confrontaciones al salir del auditorio, ni llamadas urgentes, ni escenas dramáticas a las puertas del cóctel. No, lo que ocurrió fue más lento, más denso, como una gota de agua que cae de manera insistente sobre una piedra, hasta que, al cabo de un tiempo, la horada. Salí del recinto caminando con calma, entre los grupos de familias que se abrazaban con entusiasmo, entre madres que lloraban de orgullo, entre padres que sostenían las flores con las que agasajaban a sus hijos recién graduados. Nadie se fijó en mí, y eso, curiosamente, no me dolió como hubiera esperado, porque yo sí me veía. Yo sí sabía lo que había hecho, y a estas alturas de la vida, cuando el tiempo se mide en recuerdos y no en calendarios, una aprende que el reconocimiento más valioso es aquel que no necesita testigos. No me quedé al cóctel, no fui a saludar a Julián, ni me acerqué a Fernanda, ni intenté tomar una fotografía. Ya no me movía el deseo de pertenecer, sino la decisión de no mendigar afectos. Tomé un taxi, volví a casa, me desvestí con cuidado. Doblé el vestido y lo guardé de nuevo en su funda de tela. Luego fui a la cocina, preparé un té de boldo y me senté frente a la ventana a ver cómo se encendían una a una las luces del cerro. No me sentía feliz. Tampoco triste. Era una especie de vacío nuevo, no de esos que duelen porque falta algo, sino de esos que abren espacio para lo que podría venir. Esa noche no dormí bien. Soñé con mi madre, que llevaba más de 40 años muerta. Soñé que me peinaba el cabello en la cocina de nuestra casa en Linares, como cuando era niña, y me decía: «La dignidad es la última cobija que nos queda, mijita. Cuídala». Me desperté a las 5 de la mañana con esa frase clavada en el pecho. Fui al baño, me lavé la cara, y al verme en el espejo, vi en mis propios ojos el reflejo de ella. Tomé una libreta, la misma donde desde hace décadas anoto mis cuentas, y escribí algo que jamás pensé que escribiría. Matilde Correa. A partir de hoy, prioridad 1. Durante los días siguientes, no tuve noticias de Julián. Ningún mensaje, ninguna llamada, ninguna referencia a mi presencia en la ceremonia. Al principio pensé que tal vez estaba procesándolo.
que quizás estaba sorprendido, que a lo mejor sentía vergüenza. Pero luego comprendí que no se trataba de eso. No se trataba de él. Se trataba de mí. ¿De qué haría yo con esa revelación? Porque haber estado allí, haber sido reconocida públicamente y al mismo tiempo ignorada en lo privado, me dejó una pregunta dándome vueltas por la cabeza. ¿Cuántas veces me había negado a mí misma en nombre del amor? Comencé a revisar mis finanzas con ojos distintos. Fui a buscar las carpetas donde guardo las copias de los giros bancarios que hice durante todos esos años. Cada transferencia tenía una razón. Matrícula, arriendo, libros, viajes académicos, imprevistos. La suma era escandalosa. No en dinero, aunque también, sino en significado. Era como mirar la evidencia de mi propia renuncia. Cada cifra era un día, una comida, una hora extra trabajada, un diente sin arreglar, un vestido sin comprar. Me detuve especialmente en un documento que ya había olvidado. La firma de un fideicomiso educativo que había suscrito cuando Julián tenía 17 años, donde yo me comprometía a financiar hasta su segundo posgrado, si se mantenía en buen estado. Académico, no había cláusula que me protegiera emocionalmente. Solo el deber cumplido. Fue ahí donde tomé una decisión. No por impulso, no por despecho, sino con la misma meticulosidad con la que preparaba balances cuando aún trabajaba. Iba a cortar el flujo. No más ayudas. No más depósitos mensuales. No más silencio. El lunes siguiente pedí una cita con mi banco. Me senté frente al ejecutivo que me conoce desde hace años y le pedí que me ayudara a reestructurar mis cuentas. Cancelamos el fideicomiso. Cerramos la cuenta secundaria. Pedí que todas las notificaciones de transferencias anteriores quedaran en archivo, para evitar preguntas posteriores. Fue un proceso frío, burocrático, casi clínico. Pero cuando firmé el último papel, sentí un temblor en las manos. No por miedo, sino por el vértigo de saber que, por fin, estaba recuperando mi lugar. A la salida del banco, el aire me pareció distinto. El sol me molestaba menos. El ruido de los colectivos me pareció casi música. Caminé unas cuadras hasta la plaza O'Higgins y me senté a ver a los niños jugar. Una señora mayor, con un bastón de mango azul, se sentó a mi lado. Me miró, sonrió y dijo: ¿Esperando a alguien? No supe qué responderle. Solo dije: no, esperándome a mí. Ella no entendió, pero asintió como si lo hubiera hecho. Esa misma tarde me llegó un mensaje de Fernanda. Corto, escueto, político. Hola, Matilde. Supimos que estuviste en la ceremonia. Qué bueno que hayas podido asistir. Disculpa que no te vimos. Todo fue tan rápido. Saludos. Lo leí una vez. No lo respondí. Lo dejé ahí, flotando en la bandeja de entrada, como una burla más. Y fue entonces cuando, al fin, llegó el mensaje de Julián. No era una llamada, ni un audio. Era un mensaje escrito, como si la distancia entre nosotros necesitara traducirse en palabras digitales. Decía: mamá, me dijeron que fuiste. ¿Por qué no avisaste? Me incomodó un poco que aparecieras sin decir nada. Entiende que esto era algo organizado por nosotros. No quiero que lo tomes a mal, pero podrías haber hablado conmigo primero. Me quedé mirándolo largo rato. Lo releí varias veces, como quien inspecciona una herida para ver si necesita puntos o solo tiempo. Y luego escribí algo que me salió sin esfuerzo. No fui como madre. Fui como patrocinadora. Y lo anunciaron por micrófono, si no me viste.
Me invitaron porque sin mí, esa ceremonia no se habría hecho. Y no lo tomes a mal. Solo acostúmbrate a que ya no pediré permiso para existir. Le di enviar y apagué el teléfono. No esperé respuesta. No quería. Lo que necesitaba ya no dependía de su reacción. Esa noche me serví una copa de vino. El último que me quedaba de una caja que me regalaron hace años. Y brindé por mí. No dije nada, solo me miré en el reflejo de la ventana y levanté la copa como quien celebra haber regresado de una guerra sin disparos, pero con muchas bajas invisibles. Durante las semanas siguientes, comencé a hacer cambios. Pequeños al principio. Me inscribí en un curso de literatura en la biblioteca pública. Volví a caminar todos los días por la costanera, como hacía cuando aún trabajaba, y me permitía 10 minutos de oxígeno entre números. Una tarde me encontré con una ex colega, Alicia, que no veía hace años. Me dijo: «Matilde, estás distinta. ¿Qué hiciste?» Y yo, en vez de responder con una excusa, le dije: «Me solté del cuello la medalla de madre perfecta y descubrí que sin ella respiro mejor». No necesitaba que Julián me buscara, pero lo hizo. Un domingo cualquiera me tocó el timbre. Yo estaba horneando pan de avena y escuchando un disco viejo de boleros. Abrí la puerta y lo vi parado, con una expresión que no supe descifrar de inmediato. No traía flores, no traía vino. Solo una bolsa con empanadas, como si quisiera simular una visita cualquiera. Entró, se sentó. Yo serví té. Hablamos del clima, del precio del aceite, de cosas triviales. Y luego, cuando ya se levantaba para irse, me miró y dijo: «Sé que estuviste en la ceremonia, y sé que lo hiciste con razón. Solo no sé cómo manejar esto». Yo no dije nada. Me limité a tocarle el brazo con suavidad y decirle: «Tú no tienes que manejarlo. Solo aceptar que ahora conozco mi valor. Y no pienso volver a dejarlo en manos ajenas». Se fue sin decir más. No hubo abrazos. No hubo lágrimas. Pero al cruzar la puerta, me pareció que caminaba más lento. Como si por primera vez el peso de lo no dicho empezara a caerle encima. Esa noche abrí la caja del reloj. Lo miré largo rato. Lo guardé de nuevo. Y lo sellé con cinta. No para regalarlo, no todavía. Sino para recordarme que hay legados que no se entregan por obligación, sino cuando alguien los merece. Y así, sin planearlo, comenzó una nueva etapa. No más invisible. No más callada. No más mendigando amor donde debía haber respeto. En los días que siguieron a la visita inesperada de Julián, me sorprendí a mí misma esperando que algo cambiara. Como si ese breve encuentro, esa conversación medida en palabras justas y en silencios pesados, fuera el primer paso hacia una reparación que no sabía si deseaba o si solo me había acostumbrado a imaginar. Pero nada cambió. Ni llamadas, ni disculpas, ni invitaciones sinceras. Solo un silencio que ya no dolía como antes, pero que aún se sentía como una habitación cerrada. Uno sabe que no hay nadie adentro, pero igual sigue tocando la puerta, por si acaso. Empecé a notar cosas que antes no veía, o mejor dicho, que antes me obligaba a pasar por alto. La forma en que yo justificaba su desinterés, diciendo que estaba ocupado. La manera en que adaptaba mis horarios a los de él, solo para coincidir y que no tuviera que esforzarse en buscarme. Las veces en que me tragaba una opinión por miedo a incomodar. Y al revisar todo eso con honestidad, me di cuenta de que no se trataba de una relación madre-hijo, sino de una servidumbre emocional pactada en silencio.
Fue entonces cuando me llegó un correo de la universidad. Era un agradecimiento institucional por mi contribución como patrocinadora, acompañado de una propuesta formal. Me ofrecían formar parte del Comité de Apoyo a la Educación Financiera de Adultos Mayores, una iniciativa que recién comenzaba, pero que buscaba integrar a benefactores y profesionales retirados para compartir su experiencia con estudiantes y con la comunidad. Al principio pensé en rechazarlo. Sentí que no tenía fuerzas ni energía para involucrarme en nada que me expusiera emocionalmente. Pero luego recordé cómo me sentí ese día en la ceremonia, sentada en primera fila, sin pedir permiso. Recordé la sensación de recuperar mi voz, mi lugar, mi historia. Y entendí que tal vez ese era el siguiente paso. Acepté. Fui a la reunión de presentación. Me encontré con otros adultos mayores, algunos antiguos profesores, otros exempresarios, jubilados como yo, que habían decidido aportar con lo que sabían. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí útil en un espacio que no dependía de mi rol como madre. No era la mamá de Julián. No era la viuda de nadie. No era la señora sola del cerro. Era Matilde Correa, excontadora pública. Mujer con trayectoria, con historia, con voz propia. Empezamos a organizar charlas para adultos mayores, talleres de alfabetización financiera, sesiones para enseñar a identificar fraudes comunes, y a medida que me involucraba más, sentía que recuperaba una parte de mí que creía enterrada. Una tarde, mientras preparábamos una presentación sobre derechos de herencia, uno de los coordinadores del programa me preguntó si me interesaría formar parte del Consejo Asesor Externo de la universidad. Una figura honorífica pero influyente. Su argumento fue directo. Su experiencia es valiosa, doña Matilde, y su claridad también. No supe qué decir de inmediato. Aceptar ese puesto implicaba más visibilidad. Y eso, inevitablemente, me colocaba de nuevo en el camino de Julián. Lo pensé durante días. Consulté con la almohada, con mis cuadernos, con mis silencios. Hasta que llegué a una conclusión. Si todo lo que había vivido me había preparado para tener una voz, no iba a callarla justo ahora que empezaba a sonar clara. Acepté. Fui incorporada al consejo en una ceremonia discreta, pero significativa. Recibí una placa simbólica, una mención en el boletín institucional y lo más inesperado, una nota enviada por el nuevo rector, agradeciendo no solo mi contribución económica, sino mi disposición para compartir saberes. Y ahí ocurrió algo que no esperaba. Uno de los documentos internos del comité llegó a mis manos para revisión. Una lista de proyectos vinculados a los egresados del último programa de MBA, con sus empresas asociadas, propuestas de mentoría y datos de contacto. Y entre esos datos vi el nombre de Julián. Su empresa había sido incluida en el programa de desarrollo emprendedor de la universidad. Estaban solicitando asesoría financiera. El documento no detallaba quién sería asignado a cada caso, pero el solo hecho de ver su nombre allí me generó una inquietud que no supe cómo manejar. ¿Debía intervenir? ¿Pedir que no me asignaran su proyecto? ¿Evitar el encuentro? Pasé la noche dándole vueltas al asunto. Y al amanecer, después de dar vueltas en la cama sin encontrar paz, me senté con una taza de café y tomé una decisión que no estaba basada en el rencor, ni en la necesidad de darle una lección, sino en algo mucho más simple. La coherencia. No iba a buscarlo. No iba a esconderme. No iba a negar mi experiencia ni a callar mi voz por evitar incomodarlo. Si el destino, o el sistema universitario, decidía que debíamos coincidir en ese nuevo escenario, lo asumiría con la misma dignidad con la que había enfrentado todo lo anterior. Y sucedió. 3 semanas después, me llegó una notificación. Se me asignaba la revisión preliminar del plan financiero de la empresa de Julián.
No era una asesoría directa. Era una primera evaluación de consistencia, solvencia y proyección. Profesional. Técnica. Impersonal. Lo leí con el pulso estable, sin sobresaltos. Me preparé como lo hacía antes, cuando debía entregar informes impecables. Revisé los balances, los flujos, las proyecciones, y lo que encontré me preocupó. No por ser él, sino porque objetivamente el proyecto tenía fallas estructurales. Endeudamiento excesivo, falta de liquidez operativa, optimismo inflado en las proyecciones. Preparé el informe con la misma precisión que me enseñaron en mis primeros años de contadora. Sin indulgencias. Sin dureza innecesaria. Solo verdad. Lo entregué. Y una semana después, me convocaron a una reunión presencial para discutirlo. Cuando llegué a la sala designada, lo vi ahí, sentado con su laptop abierta, una carpeta en la mano, el rostro serio. No me saludó con afecto. Tampoco con frialdad. Solo asintió con la cabeza, como si fuéramos colegas de un tiempo antiguo. La reunión fue tensa. Hablamos de cifras, de márgenes, de riesgos, de decisiones estratégicas. Yo hablé con claridad. Él escuchó sin interrumpir. Y al final, cuando ya la reunión terminaba, se quedó en silencio unos segundos y luego dijo: «Sabía que esto podía pasar, que podías ser tú. No supe qué hacer». Lo miré. Vi en su rostro la sombra de un niño que ya no era. Y le respondí: «No tenías que hacer nada. Solo aceptar que tu madre también sabe. Y que, si quiere, también puede opinar». Se fue sin añadir más. Pero esa tarde, al llegar a casa, me encontré con un sobre bajo la puerta. Era una carta, de puño y letra. «Mamá», comenzaba. «No sé si alguna vez podré explicarte por qué me comporté como lo hice. Pero hoy, por primera vez en años, te vi. No como la mujer que me crió, sino como la profesional que siempre fuiste. Y entendí que me equivoqué al quererte solo en silencio». Lloré. Sí. Lloré. Pero no de tristeza, sino de alivio. Porque por fin, después de tanto tiempo, el reconocimiento no venía como limosna. Venía como acto de justicia. Guardé la carta en la misma caja donde estaba el reloj. Cerré todo con una cinta nueva. Y entendí que aunque el tiempo no puede volver atrás, a veces el futuro tiene espacio para recomenzar. Pero ahora, con otras reglas. Con otra voz. Con otra Matilde. La carta de Julián marcó una diferencia. No una reconciliación inmediata. No un cambio de dinámica milagroso. Pero sí una grieta en el muro helado que habíamos construido entre los dos a lo largo de los años, casi sin darnos cuenta. Agradecí el gesto, no porque viniera envuelto en culpa ni porque trajera consigo la promesa de un nuevo vínculo, sino porque, por primera vez, reconocía mi presencia desde un lugar de respeto y no desde la costumbre o la obligación. Era una carta breve, escrita con pulso inseguro, pero sincera. Y eso bastó para que algo dentro de mí se abriera con cautela. Guardarla junto al reloj fue mi forma de no permitir que el recuerdo se volviera peso, sino testimonio. Durante las semanas siguientes, continué con mis actividades en la universidad. El programa de educación financiera fue creciendo, ganando presencia, y yo me convertí en una especie de referencia dentro del equipo. Me buscaban para revisar propuestas, moderar charlas, acompañar a los estudiantes en sus prácticas. Me sentía viva, útil, recuperada, como si cada una de esas tareas borrara con trazo firme los años en los que solo fui madre de alguien que aprendió a olvidarme.
Sin embargo, la calma duró poco. La verdadera prueba de lo que estaba construyendo llegó sin anuncio, como suelen llegar las crisis que realmente importan. Una tarde cualquiera, mientras leía en el balcón de mi casa con una taza de café en la mano y un chal sobre los hombros, recibí una llamada de un número que no reconocí. Contesté por inercia, esperando que fuera alguna de las muchas llamadas automáticas que suelen atormentar a los adultos mayores con falsas promociones. Pero no. Era Fernanda. Su voz sonaba tensa, casi cortante, y no esperó siquiera a saludar antes de lanzarme la frase que abriría un nuevo capítulo en esta historia. Necesitamos hablar. Julián no está bien. Esto no puede seguir así. Por un momento pensé que hablaba de salud, que algo grave le había ocurrido a mi hijo y que me estaban llamando porque, a pesar de todo, aún era su madre. Pero no, lo que seguía no tenía que ver con enfermedades del cuerpo, sino con las consecuencias de lo que habíamos vivido en la sala de reuniones de la universidad. Me explicó, sin rodeos, que la empresa de Julián estaba en riesgo, que los informes que yo había firmado habían bloqueado una ronda de financiamiento importante, que varios inversionistas se habían retirado, y que la posición de Julián como líder del proyecto había sido cuestionada por el Comité de Desarrollo Emprendedor. En otras palabras, mi evaluación, justa y profesional, había tenido consecuencias. Reales. Graves. Yo la escuchaba sin interrumpir, sin responder aún, intentando mantener la calma. Pero cuando terminó, me lanzó una acusación que, aunque previsible, me dolió más de lo que esperaba. Tú sabías lo que hacías. Esto fue personal. Esto fue tu venganza. Sentí que me hervía la sangre. No por la acusación en sí, sino porque, detrás de esas palabras, se escondía la misma mirada condescendiente que había sentido tantas veces antes. La misma incapacidad de verme como una persona entera, con criterio, con trayectoria, con derecho a emitir una opinión técnica sin que todo fuera reducido a un drama familiar. Le respondí con voz pausada, contenida. Yo firmé ese informe como profesional, no como madre, no como enemiga. Y si el proyecto no resistió una evaluación objetiva, el problema no es el informe, sino la estructura del proyecto. Ella colgó sin despedirse, y yo me quedé en el balcón, con el café ya frío, mirando el mar desde lejos, sabiendo que esa conversación no sería la última. Efectivamente, días después, Julián vino a verme, no con la actitud serena y avergonzada de la última vez, sino con una mezcla de ansiedad y enojo apenas disimulada. Entró a la casa sin preguntarme si podía hacerlo, como en los viejos tiempos, y se sentó en el sillón del living, sin quitarse siquiera el abrigo. Hablamos poco. Más bien, él habló. Me dijo que estaba decepcionado, que sentía que yo había usado mi posición para perjudicarlo, que nunca esperó que su propia madre fuera el obstáculo en su camino. Escucharlo decir eso fue como recibir un golpe seco en el estómago. Pero no por la sorpresa, sino porque entendí que, a pesar de todo, seguía viendo el mundo desde un eje girando a su alrededor. Le pregunté con calma si había leído el informe. No en términos emocionales, sino en su contenido técnico. Me dijo que sí. Le pregunté si había alguna observación concreta con la que no estuviera de acuerdo. No supo responder. Y entonces le dije, sin levantar la voz: «No estás enojado por el informe. Estás enojado porque ya no dependo de tu aceptación. Porque ahora soy alguien que puede decirte que no. Y eso, hijo mío, nunca lo habías previsto». No replicó.
Pero su silencio fue más elocuente que cualquier discusión. Se levantó, dijo que no sabía si volvería, y se fue cerrando la puerta con un golpe seco que resonó en toda la casa. Me senté en la misma silla donde había estado y sentí que me temblaban las manos. No de miedo, ni siquiera de tristeza, sino de rabia contenida. Porque una vez más, la mujer que soy había sido anulada bajo el peso de la madre que esperaban que fuera. Ese fin de semana fue especialmente duro. Pensé en mi esposo, en lo que habría dicho si estuviera vivo. Pensé en las veces en que me pidió que no me volcara por completo en la maternidad, que no me olvidara de mí. Yo no le hice caso. Y ahora, tantos años después, me encontraba recogiendo los pedazos de una identidad que nunca debí haber cedido por completo. Pero no me permití quedarme en ese lugar oscuro. El lunes siguiente, fui a la universidad como siempre. Di mi charla, respondí preguntas. Asistí a una reunión. Y al salir, tomé una decisión que había estado postergando durante mucho tiempo. Revisar mi testamento. Sabía que era un documento antiguo, firmado cuando Julián era un estudiante, donde dejaba todo a su nombre. La casa, los ahorros, una cuenta de inversión modesta. Todo. Fui al notario, pedí una copia y confirmé lo que temía. Y entonces, con la misma calma con la que se archivan documentos viejos, comencé a escribir uno nuevo. Lo hice sin rencor, sin teatralidad, solo con la certeza de que era hora de actuar de acuerdo a lo que ahora sabía. En el Nuevo Testamento, dejé estipulado que la casa sería donada a una fundación de apoyo a mujeres mayores en situación de vulnerabilidad. Los ahorros serían repartidos entre 2 becas educativas, una para estudiantes sin recursos y otra para mujeres mayores que quisieran emprender. Y la cuenta de inversión, con todo lo que contenía, la dejé a nombre de una sola persona. Mi nieta, la hija de Fernanda y Julián, a quien apenas conocía, pero en quien aún podía depositar una semilla de esperanza. Firmé el documento, lo registré, y al salir del despacho notarial, sentí que el aire volvía a circular con fluidez por mis pulmones. Había dado un paso irreversible, y era el correcto. Un mes después, recibí una invitación para una cena institucional. Como miembro del consejo, debía asistir. Y sí, Julián también estaría ahí, junto con otros exalumnos emprendedores. Fui sin miedo, sin rencores pendientes, vestida con un traje azul oscuro, el mismo que había usado en la ceremonia de graduación. Lo vi desde lejos, conversando con otros invitados. Cuando se dio cuenta de que yo estaba ahí, sus ojos se tensaron, pero no se acercó. No lo hizo durante toda la noche, ni falta que hacía. Yo ya no necesitaba explicaciones, porque por primera vez en mucho tiempo, ya no giraba en torno a él, ni a nadie. Giraba en torno a mí. La noche de la cena institucional fue como un espejo sin deformaciones. Me vi reflejada en cada gesto que no hice, en cada palabra que decidí no pronunciar, en cada mirada que desvié con elegancia. La universidad había decorado el salón principal con sobriedad. Cortinas de terciopelo vino, manteles blancos, centros de mesa discretos con hortensias y velas apagadas. El ambiente tenía esa calma elegante que solo se consigue cuando la tensión no ha estallado, pero se siente en el aire como una cuerda afinada al límite. Me ubicaron en la mesa número 3, cerca del estrado, entre 2 mujeres mayores, ambas viudas como yo, ambas miembros activos del consejo. Hablamos de cosas banales. Inflación, recetas, el último artículo en el boletín académico. Pero mi mente, aunque atenta, estaba a la espera de lo inevitable. El momento en que tendría que enfrentar a Julián no como madre ni como enemiga,
sino como su igual. Lo vi moverse entre los asistentes con ese porte que siempre tuvo desde joven. A veces me parecía que caminaba como si flotara, no por gracia, sino por la extraña mezcla de timidez y ambición que lo hacía evitar el contacto emocional con la misma agilidad con la que perseguía el éxito profesional. No se acercó a mí, no buscó contacto visual. Y eso, lejos de herirme, me dio una claridad que no había sentido nunca antes. Él no evitaba a su madre. Evitaba a la mujer que lo había desnudado con un informe técnico. Evitaba a la figura que lo obligó a verse como era, sin el cristal halagador de la obediencia materna. Llegó el momento de los discursos. El rector subió al estrado, agradeció a todos los presentes. Hizo mención especial al equipo de mentores y benefactores. Mi nombre apareció en esa lista. Doña Matilde Correa Arrieta, por su visión y compromiso con la educación financiera intergeneracional. Aplaudieron. Julián también. Lo vi de reojo. Sus manos aplaudían, pero su expresión era hermética, como una ventana cerrada en medio de una tormenta. Después del protocolo, durante la parte más informal de la velada, fui al baño. Al salir, Fernanda me esperaba en el pasillo. No sonrió, no saludó con afecto. Me miró como se miran los espejos antes de salir de casa, buscando una respuesta. Me dijo, con voz contenida, que Julián estaba devastado, que su empresa colapsaba, que sus socios lo estaban dejando solo, que había pensado incluso en vender su parte del proyecto. Y luego, con un tono que fue entre súplica y reclamo, me lanzó la pregunta. ¿No podrías hablar con él? ¿Ayudarlo de alguna forma? Me apoyé contra la pared. Respiré hondo. Pensé en la niña que ella era todavía, disfrazada de mujer que quiere salvarlo todo. Pensé en mi propia historia, en los silencios, en las renuncias, en los inviernos sin calefacción para pagar sus libros, en los tacos rotos que usé durante años sin reemplazarlos, en las comidas de arroz y huevo mientras a él le llegaban los pagos, puntuales desde mi cuenta. Y le dije, si él quiere hablar conmigo, puede buscarme. Yo ya no me presento sin ser llamada. Fernanda bajó la vista. Murmuró algo que no entendí del todo. Y se fue. Volví a mi mesa. Comí en silencio. Bebí poco. Escuché la música, los brindis, los aplausos. Y cuando la noche terminó, me despedí con discreción, agradeciendo a los organizadores, a las otras mujeres, a los jóvenes que se me acercaron a pedirme consejos sobre sus primeros emprendimientos. Y me fui caminando sola por la avenida, envuelta en mi abrigo gris, con el aire salino rozándome las mejillas y una sensación de cierre que no sabía que necesitaba. La llamada llegó una semana después. Era él. Su voz al otro lado del teléfono era grave, contenida, casi infantil. Me pidió que nos viéramos. No en su casa, ni en la mía. En un café. Neutral. Sin testigos. Acepté. Nos citamos en una cafetería del centro. Una de esas con vitrales viejos y mesas de mármol. Llegué 10 minutos antes. Me senté en una mesa al fondo. Pedí té con limón. Y esperé. Cuando entró, lo reconocí de inmediato, aunque su postura había cambiado. Caminaba más lento. Llevaba el saco arrugado. Ojeras marcadas. Se sentó sin mirar mucho. Me dijo gracias por venir. Y luego calló. Durante largos minutos no hablamos. Solo el sonido de las tazas y las cucharillas llenaba el espacio entre nosotros. Hasta que dijo: leí el Nuevo Testamento. Me quedé quieta. No porque no lo esperara, sino porque no sabía si él entendería. No te juzgo por eso,
dijo. Bueno, quizás al principio sí. Me dolió, pero ahora lo entiendo. Le pregunté cómo lo había sabido. Me explicó que un amigo en común, abogado, había comentado el movimiento legal sin saber que él no estaba al tanto. «¿Lo firmaste hace poco?», murmuró. «Hace semanas». Asentí. Le dije que no era una decisión contra él, sino a favor de mí. Le expliqué sin dramatismos que después de todo lo vivido, no podía seguir sosteniendo estructuras basadas en la culpa o la costumbre, que no se trataba de castigo, sino de coherencia. Entonces bajó la cabeza y dijo algo que nunca imaginé oír de su boca. «Nunca supe cómo amarte sin exigirte que fueras solo mía». Me quedé en silencio. Era la primera vez que lo veía vulnerable sin estar en control. «Te tenía allá arriba», continuó, «como una especie de diosa de la resiliencia. Nunca te pregunté si eras feliz. Solo asumí que estabas para mí. Siempre». Levantó la vista. Sus ojos estaban húmedos. «Y cuando te vi ahí, en la ceremonia, no supe cómo lidiar con eso, con la idea de que podías existir sin mí». Me tragué un nudo. Porque sí, era cierto. Había criado a un hijo que creía que yo vivía a través de él. Y quizás, en parte, lo había hecho. Lo había alimentado, fomentado, aplaudido. Pero ahora, con la madurez dolorosa que da el desencanto, yo ya no era solo la madre. Era la mujer que sobrevivió a todo eso. Le respondí, «Ya no te culpo». Pero tampoco me entrego. Me reconstruí. Y ese proceso fue sin ti. Me miró largo rato. Asintió. Y por primera vez en muchos años, se levantó para abrazarme. No como hijo a madre, sino como hombre a mujer. Como quien pide permiso para entrar en una historia que ya no le pertenece del todo. No lo rechacé. Pero tampoco lo abracé con fuerza. Solo correspondí con mesura. Porque el amor, cuando se quiebra, no se pega con entusiasmo, sino con cautela. Al salir del café, caminamos unos pasos juntos. Hablamos de cosas livianas. El clima, la ciudad, los cambios en la universidad. Antes de separarnos me preguntó si podía ir a visitarme un domingo. Le dije que sí, que podía venir, pero que no prometía estar siempre disponible, que ahora, a veces, tenía planes. Sonrió, un poco apenado, pero también aliviado. Nos despedimos con un gesto simple, sin grandes promesas, y así terminó ese capítulo. Sin estridencias, sin venganzas, sin finales felices, pero con verdad. Y eso, a mi edad, vale más que cualquier reconciliación cinematográfica. Los domingos llegaron sin ceremonia, sin flores, sin ese olor a comida recién hecha que antes definía los encuentros familiares. Julián venía de vez en cuando, nunca seguido, pero con una regularidad tímida, como si necesitara confirmar que yo seguía, sería ahí, aunque ya no lo esperara con la puerta abierta ni la mesa puesta. No traía regalos, tampoco excusas. Hablábamos poco, a veces de noticias, de economía, de su hija. Esa niña que aún no conocía en persona, pero que, según decía, preguntaba por mí cuando veía fotos antiguas. Yo no insistía. Sabía que hay vínculos que se construyen cuando se está listo, no cuando uno los exige. Y él, al parecer, empezaba a entender eso también. El otoño llegó con sus vientos húmedos, cubriendo los cerros de bruma cada tarde. Volvieron mis caminatas por la costanera, los cursos en la biblioteca,
las charlas en la universidad. Me sentía tranquila, no feliz, porque la felicidad ya no era una meta, sino un estado fugaz que se agradece cuando aparece, pero no se busca con ansiedad. Me sentía en paz, y eso, después de todo, era suficiente. Un día cualquiera, abrí el correo y encontré una carta impresa en papel grueso. Venía de la universidad. Me informaban que el comité del que formaba parte había sido nominado a un premio nacional por su aporte a la educación financiera. Me pedían asistir a una ceremonia de reconocimiento en Santiago. No era obligatorio, pero querían mi presencia. Cerré el sobre con cuidado. No salté de alegría. No llamé a nadie. Solo me senté frente a la ventana con una taza de té y pensé en cuántas veces había soñado. En silencio, con ser vista sin tener que gritar. Decidí asistir. No por ellos, por mí. Viajé sola. Me alojé en un hotel modesto pero cómodo. Usé un vestido que yo misma elegí sin preguntar si era apropiado. En la ceremonia me sentaron en la segunda fila. No en la primera. Pero esta vez no me importó, porque no se trataba del lugar, sino de la trayectoria. Y la mía estaba escrita en mi cuerpo, en mi memoria, en cada decisión que había tomado para no convertirme en sombra. A la vuelta, al llegar a casa, encontré un dibujo en el buzón. Era de mi nieta. Una hoja doblada con trazos torpes de crayón. Un árbol, una señora con lentes, un corazón. Abajo, con letra aún temblorosa, decía: «Para la abuela que vive lejos». Lo llevé al refrigerador, lo pegué con un imán y me permití llorar un poco. No de tristeza, de ternura, de alivio. De ese reconocimiento que no llega cuando uno lo pide, sino cuando ya no lo necesita para seguir adelante. Hoy la casa está en silencio. Como me gusta. Hay ruido afuera. Autos, voces, la radio de un vecino. Pero adentro reina una calma serena. Mi testamento está guardado en el escritorio, con todo en orden. El reloj de mi esposo sigue en su caja, aún sin entregarse. Tal vez algún día lo haga. Tal vez no. No me apura. Si algo aprendí en este último tramo de mi vida, es que no se trata de ser amada por todos, ni de estar presente en cada evento, ni de tener la silla reservada en la primera fila. Se trata de saber quién se es cuando se apagan las luces. Y yo, por fin, lo sé. Soy Matilde Correa Arrieta. Mujer. Madre. Viuda. Contadora. Patrocinadora. Consejera. Y aunque me dijeron que no era bienvenida, entré por la puerta grande, porque no se puede echar afuera a quien ya pertenece a su propia historia. Y eso, nadie me lo puede quitar.